buscamos qué es la planificación, cuáles son sus características, etc. Y habíamos determinado que existen dos tipos de planificación, la operativa y la estratégica. La diferencia, la estratégica es más a largo plazo, es más completa, etc. Sin embargo, la operativa es algo más a corto plazo. Básicamente son los pasos que nosotros desarrollamos para cumplir una planificación estratégica. En términos de objetivos, la planificación estratégica es el objetivo general y la planificación operativa son los objetivos específicos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces hoy día vamos a empezar a desarrollar un poco lo que sería el proceso de planificación y empezamos con esta frase que dice: realizar una buena planificación conlleva a tener una buena organización, dirección y control de la empresa, la cual se traduce en una administración 100% efectiva. Por tanto, si nosotros tenemos todos estos pasos realmente adecuados y bien propuestos, vamos a poder tener una empresa que funcione a cabalidad y sobre todo que perdure en el tiempo. Si perdura en el tiempo, nosotros tenemos mayores posibilidades de generar mayor rentabilidad, que eso es lo que quiere una empresa. Ahora luego habíamos hablado de una empresa ya del siglo XXI donde solamente no nos interesa ganar, no nos interesa el factor económico, sino que también tenemos que generar algún tipo de impacto social relacionado con nuestra sociedad, con el desarrollo de la sociedad, en pro a la sociedad, en pro a nuestro medio ambiente y en pro al desarrollo de las nuevas tecnologías. Toda esta unificación más una rentabilidad nos haría una empresa del siglo XXI. Entonces, para nosotros ser una empresa ideal, como es que hemos propuesto en el anterior tema, tenemos que ver todo lo que sería la planificación, porque la planificación es lo que nos va a permitir llegar a ser esa empresa ideal que nosotros pretendemos ser, ¿sí? Por tanto, ya con lo que hemos avanzado en la anterior clase, ya vamos a desarrollar más todo este proceso, cómo es que se integra el proceso de la planificación dentro de una empresa, ¿sí? Entonces vamos a retomar esta diapositiva que ya habíamos presentado de igual manera en la anterior clase, donde nos dice que la planificación normalmente se va a plasmar a través de planes. Y estos planes, ahora sí, básicamente van a tener como objetivos para poder cumplirlos, ¿sí? Y nuestros objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, realistas, acordes al tiempo que nosotros queremos cumplir nuestros objetivos y específicos, ¿sí? Por tanto, el plan habíamos dicho que básicamente permite que los miembros de la organización realicen actividades y tomen decisiones en torno a los objetivos planteados por parte de la empresa, ¿sí? Asimismo, nosotros utilizamos los recursos para cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Recursos humanos, técnicos, económicos, etc. Luego nos permite fijar prioridades y cumplir los objetivos más importantes de acuerdo a su relevancia, ¿sí? Y finalmente también nos permite controlar el logro de los objetivos. Por tanto, el plan es básicamente el documento que nos va a permitir plasmar la planificación a cabalidad. Esto ya lo habíamos hablado. Entonces volvemos y retomamos esta diapositiva también. ¿Cuáles son las características de estos planes? Tienen que tener una visión al futuro a través de la acción y tienen que tener un porqué, ¿sí? El futuro va a ser la visualización de las acciones que estamos desarrollando ahora, que van a básicamente ser predeterminadas por la causalidad, el por qué yo quiero llegar a ser así. Y eso básicamente es una anticipación. Estas son las tres características que tienen que tener todos los planes. Ahora, empezamos a hacer nuevas cuestiones. Todos los planes que nosotros vayamos planteando a medida que vayamos desarrollando el tema de la planificación de nuestra empresa, en primera instancia tenemos que tener claro que los planes se van a dividir en tres periodos, ¿sí? Un periodo corto, un periodo medio y un periodo largo, donde el periodo corto va a ser de 0 a máximo un año. Obviamente llegará a ser entonces entre 3 meses, que a partir de los 3 meses nosotros recién podemos medir los resultados, medir la eficacia de los resultados. Entonces aquí sería desde los 3 meses hasta el año, hasta los 12 meses. Eso más o menos es un periodo corto.
Ya vámonos a un periodo medio que ya abarca desde el año hasta máximo 5 años, ¿sí? Y ya a un periodo largo que básicamente son más de 5 años. ¿Cuál es la diferencia? Corto llegarían a ser más o menos las acciones cotidianas que nosotros siempre vamos desarrollando. Medio ya puede ser algo más empresarial. Y este largo es como un todo, lo que nosotros realmente queremos ser a largo plazo, ¿sí? Por tanto, tal cual está en esta pequeña gráfica, les he ido separando que un periodo corto, un plan con un periodo corto básicamente no pasa del año. Medio vamos desde el primero, segundo, tercero, cuarto hasta el quinto año. Y cuando nosotros ya hablamos de un periodo largo es más de 5 años, que sería a partir de nuestro sexto, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos claro el periodo que pueden tener estos planes, nosotros tenemos que tener en cuenta el alcance que pueden tener estos planes, ¿sí? Por tanto, tenemos tres tipos de alcance: los intradepartamentales, los interdepartamentales y los que son para toda la organización. Cuando nosotros hablamos de los intradepartamentales, aplican a un solo departamento de toda la empresa, departamento o área, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, le puede afectar solamente, aquí podemos considerar el plan de mantenimiento de maquinaria, ¿sí? Entonces solamente está aplicando a un departamento, a una área donde va a estar la maquinaria, y nosotros vamos a decir necesitamos que haya el mantenimiento de tal fecha a tal fecha, cada cuánto tiempo de uso, etcétera. Entonces ese plan solamente va a afectar a ese departamento de toda la organización. Entonces este hilo oscurito es una parte y todo esta otra circunferencia llegaría a ser la empresa. La diferencia de lo interdepartamental: puede llegar a afectar a más de un departamento, ¿sí? Por ejemplo, además de hacer el mantenimiento de la maquinaria, también podemos hacer un plan de seguridad industrial que nos va a permitir conocer el uso que nosotros le tenemos que dar a nuestra maquinaria. Por tanto, eso ya va a afectar a dos departamentos diferentes de la empresa, tal cual está. Nuestra empresa es todo este círculo lila clarito que se va a dividir en 4 departamentos, ¿sí? Y estos planes interdepartamentales pueden afectar solamente a 2 de ellos, ¿sí? O a 3, pero no a todos, ojo, ¿sí? Entonces, ahí va la diferencia con los planes que serían para toda la organización, que básicamente afecta a todos los departamentos, en este caso sería a todo esto, ¿sí? Entonces, para toda la organización se va a dividir, por ejemplo, en el presupuesto. El presupuesto es sumamente importante que nosotros trabajemos dentro de la empresa, porque nos va a permitir cuánto va a ir destinado a cada departamento y qué es lo que deben hacer ellos con estos recursos económicos, ¿sí? El presupuesto nos va a permitir a nosotros funcionar, trabajar con, ¿sí? Ahora, luego tenemos lo que serían las políticas, los procedimientos, las normas y los métodos, que básicamente los 4 en conjunto nos van a permitir conseguir y realizar las acciones de una manera ya establecida y predeterminada por la empresa, ¿sí? Las políticas básicamente son las líneas generales o directivas que van a orientar la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, la comunicación interna ya va a estar establecida por parte de la dirección y eso va a ser una política, ¿sí? Luego vámonos con los procedimientos. Que los procedimientos básicamente son las reglas que establecen de forma convencional de organizar actividades para cumplir la meta, ¿sí? Por ejemplo, un procedimiento puede ser cómo es que nosotros vamos a cerrar un ejercicio comercial, ¿sí? Cómo es que vamos a cerrar una venta. Entonces nosotros tenemos como trabajadores, en este caso, procedimientos que cumplir que ya están limitados por la empresa a través de las políticas que se hayan establecido. Y luego tenemos las normas básicamente, que son regulaciones estrechas que van a definir a detalle los pasos y acciones para realizar estas acciones repetitivas. Por tanto, las normas van a ser como que un paso a paso de cómo es que nosotros tenemos que
cumplir con nuestras funciones dentro de la empresa, ¿sí? Y finalmente los métodos van a llegar a ser formas sistemáticas y estructuradas para realizar actividades de forma eficiente, ¿sí? Entonces los procedimientos básicamente se van a establecer en base a normas, porque las normas van a ser el paso a paso para nosotros cumplir con el procedimiento que ya está establecido en una política. Sin embargo, el cómo nosotros vamos a cumplir con estas normas van a llegar a ser los métodos, ¿sí? Porque los métodos nos van a permitir cumplir con el paso a paso que está establecido en las normas, pero de una manera eficiente. ¿Y qué habíamos dicho que es eficiente? Cumplir con nuestros objetivos, pero con menos recursos, ¿sí? Hasta aquí, muchachos, ¿tienen dudas? Michael, Rosy, Tati, Sara, ¿dudas? No les doy. Todo claro. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya la diferencia según el periodo y según el alcance, nosotros tenemos que empezar a establecer los diferentes, los diferentes pasos para el proceso de planificación que nosotros habíamos mencionado, ¿sí? Esto básicamente va a variar de autor en autor, la cantidad de pasos. A veces son 5, a veces son 8, a veces son 10, pero yo he planteado 6 pasos porque básicamente es lo que normalmente llegamos a utilizar, ¿sí? 6 pasos que se van a plasmar en 4 partes, tal cual está aquí en la izquierda. Entonces, nuestro primer paso es la definición de los objetivos organizacionales. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? Es indispensable definir los objetivos porque esto nos va a permitir marcar el camino a seguir a nosotros como empresa para el cumplimiento de estos, ¿sí? En el segundo punto, que dice determinar dónde estamos en relación a los objetivos. Nosotros ya hemos marcado un objetivo y actualmente qué tan lejos estamos de cumplir con ese objetivo. En eso consiste este segundo paso. Y ambos básicamente van a estar dentro de la planificación, porque nos va a permitir conocer qué es lo que queremos lograr y básicamente dónde estamos ahora. Después de una planificación, nosotros nos organizamos a través del desarrollo primero de premisas, considerando situaciones futuras. Nuestras situaciones futuras en este caso llegarían a ser nuestros objetivos y nosotros desarrollamos premisas de cómo es que podríamos nosotros llegar hacia este futuro según donde nosotros estamos en este momento, ¿sí? Y también identificamos y escogemos entre diferentes cursos de acción en este caso, ¿sí? Básicamente aquí, una vez que nosotros ya hemos desarrollado las premisas de cómo es que llegaríamos a ese futuro que hemos planteado, aquí vemos qué líneas, qué tipo de acciones, etcétera, tácticas utilizaríamos para llegar a esa acción. Una vez que nosotros básicamente seguimos dentro de la planificación, pero aquí estamos en una fase más organizativa, ¿sí? Entonces escogemos e identificamos esas líneas de acción para poder llegar a nuestra acción, a nuestra situación futura deseada, y la dirección básicamente se va a plantear en poner en marcha los planes. Y finalmente, una vez que nosotros hemos ejecutado los planes en este punto 5, nosotros constantemente tenemos que controlar y evaluar nuestros resultados. Si se dan cuenta, eso está muy relacionado al gráfico que habíamos hecho en la anterior clase de la planificación estratégica, que también parte de la planificación, de la organización, de la ejecución, del control y del monitoreo. Ojo que aquí antes nos daba unos pasos de realizar el análisis de la situación, el análisis del entorno, perdón, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento para plantearnos estos objetivos y para ver cómo es que vamos a lograr cumplir con estos objetivos, ¿sí? Entonces, el proceso de planificación normalmente se plasma a través de un plan estratégico, porque les había dicho que el plan estratégico es algo muchísimo más macro, más a largo plazo. Por tanto, esto se relaciona muchísimo con este gráfico que habíamos desarrollado en la anterior clase. Por tanto, una vez que nosotros hemos visto este proceso de planificación, tenemos que considerar que va por niveles gerenciales dentro de la empresa.
Y nuestra empresa, si consideramos como en un triángulo, como una pirámide, una estructura jerárquica, nosotros tenemos tres niveles. El nivel superior, que está en la punta, el nivel medio, que está en el medio, obvio, y el nivel inferior, que está en la base de nuestra pirámide. Ahora, la importancia y el trabajo que van a ir desarrollando estos tres niveles va a variar de acuerdo al nivel que tenga, ¿sí? El nivel superior siempre va a trabajar más que el nivel medio y más que el nivel inferior. El nivel medio va a trabajar menos que el nivel superior, pero va a trabajar más que el nivel inferior. Y el inferior va a trabajar menos que el nivel superior y que el nivel medio. Eso es un tanto obvio, pero es importante considerar este nivel y esta cantidad de trabajo, porque así nosotros vamos a poder permitir plasmar los planes en el periodo que sí o sí tiene que estar dentro de ese nivel superior. Por tanto, cuando estamos hablando del nivel superior, que básicamente sería la dirección, aquí tenemos que considerar que todo el personal que integra un nivel superior tiene una visión de la situación organizacional como un todo, ¿sí? Siempre está informado de qué es lo que está pasando en la empresa, cuál es su relación, cuál es la comunicación interna, la comunicación externa, la situación general, la situación del entorno general, la situación del entorno específico, todo. Sabe absolutamente todo y siempre está mayor informado. Por tanto, los del nivel superior siempre van a generar una planeación a largo plazo. Por tanto, van a invertir mayor tiempo en la planificación y asimismo en la ejecución, en el control y el monitoreo de las acciones ya predeterminadas en la planificación para que la empresa pueda continuar como un todo, ¿sí? Entonces, el nivel superior, gracias a esta área básicamente, nosotros vamos a lograr básicamente que la empresa perdure en el tiempo y que sea a largo plazo. Sin embargo, en el nivel medio lo que nosotros hacemos es planear, pero no en un largo plazo, sino en un nivel más prolongado. Entonces aquí nosotros invertimos más tiempo en la planeación que el nivel inferior, pero tampoco nosotros consideramos como un todo a la empresa como en un nivel superior. Por tanto, aquí nosotros vamos a enfocarnos a planear a mediano plazo y las acciones que vamos a ir desarrollando en esta planificación van a ser un poco más específicas, ¿sí? No como un todo, a diferencia de un nivel superior. Y luego vámonos a un nivel inferior que básicamente son experiencias cotidianas que los va a convertir en alcanzar los objetivos a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, los que están en producción y en distribución saben la cantidad que producen y la cantidad que distribuyen día a día, y esto está marcado obviamente por un objetivo ya de nivel superior o de nivel medio, pero los que mejor van a saber cuánto puedo aumentar la producción, cuánto más puedo llegar a distribuir, cuánto más puedo ampliar mi cadena de distribución, van a ser los del nivel inferior, porque ellos están con esas acciones, con esas tareas básicamente día a día y los va a permitir mejores a ellos para plantear una planificación a corto plazo. Este corto plazo básicamente se traduce a los objetivos que nosotros tenemos día a día y básicamente también invierten menor tiempo en la planificación porque es algo diario, entonces no tienen que extenderse, no tienen que ir más allá. No pongamos diario, pongamos a ver semanal, ¿sí? Que es algo más claro para que nosotros podamos medir al final un balance mensual que ya puede llegar a ser más de un nivel medio y este balance mensual se tiene que traducir en un balance anual, entonces es un nivel superior. Es así como nosotros vamos subiendo en cuanto a niveles gerenciales en torno a la planificación. ¿Dudas hasta aquí? No le hice. Michael, Sara, Ross, creo. ¿Siguen ahí? No. Michael. ¿Sigue ahí? Tengo que verificar que sí estén en clase. Normalmente dejan mensajes. A ver, vamos a ver.
y se cuelga más que suertudo que ahí está. Michael, sí, escribe. Mejor si me manda, se activan su link para responder, chicos, porfis. Ya nos falta un poquito. Entonces, una vez que nosotros ya vemos esta relación de la planificación a nivel gerencial, lo que tenemos que hacer es considerar toda esta relación entre la planificación y el control. Hemos mencionado mucho que en la planificación nosotros tenemos que tener un control constante. ¿Por qué? Porque el control nos va a permitir ver entre lo planificado y entre lo real, ¿sí? Por tanto, esto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que estos pasos que están aquí en la izquierda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de planificación, nosotros la plasmamos como una herramienta para administrar las relaciones hacia el futuro. Nosotros vemos cómo está nuestra situación y nos previsualizamos en un futuro. En la organización nosotros lo que hacemos es dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridades a los recursos humanos dentro de nuestra empresa. ¿Quién va a hacer qué? ¿Sí? En dirección, básicamente, nosotros ya empezamos a realizar actividades mediante la aplicación de la energía intelectual, interpersonal, etc., para poder generar y ejecutar las acciones divididas en una fase de organización y finalmente constantemente tenemos que controlar. Este proceso básicamente nos va a permitir producir información para tomar decisiones y ver si lo planificado está siendo cumplido o no, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de planificación u organización, nosotros lo que hacemos es establecer el equipo de trabajo para realizar la planificación y los costos de la misma. Quiero lograr esto, pero me va a costar esto. Entonces aquí vemos si este hecho llegaría a ser factible o no, ¿sí? Luego en la dirección nosotros vemos como el conjunto de tareas y actividades que van a suponer la realización del proyecto, la ejecución y el uso de los recursos en base a los costos en esta fase de planificación u organización. Y en el control, nosotros tenemos que realizar y colocar básicamente todo el progreso de lo planificado, desde el inicio de las acciones hasta el final de las acciones. ¿Por qué desde el inicio? Porque esto nos va a permitir corregir y plantear acciones correctivas en este caso, para poder mejorar y no desviarnos de la meta establecida en una fase de planificación, ¿sí? Por tanto, a estas cuatro fases nosotros tenemos que iniciar o aumentar dos más, que sería una fase de iniciación, que sería como que la fase 0 básicamente, donde vamos a definir objetivos, recursos, etc., ¿sí? Y finalmente, después de control, nosotros ponemos una fase de monitoreo que nos va a permitir conocer constantemente, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que algunos actores empiezan a separar más las acciones de este proceso para que sea un poco más específico, ¿sí? Ahora, normalmente cuando nosotros estamos haciendo la planificación, vemos estos procesos según una línea de tiempo, ¿sí? Aquí tenemos el proceso de iniciación, lo que les había dicho, el proceso de planificación, el proceso de ejecución, control y determinación, que básicamente el proceso de determinación llegaría a ser parte de entre dirección y entre control. Aquí terminamos la acción y aquí lo controlamos. Y al momento de controlar lo vamos comparando con la planificación establecida, lo real de lo planificado, ¿sí? Entonces, en cuanto a duración, tienen que darse cuenta que la ejecución es el que más tiempo nos lleva y el determinación está inmediatamente, casi llega como que a un punto de unión entre lo que sería la ejecución y lo que sería la terminación. Y constantemente, lo que les dije, hacemos nosotros un proceso de control. Esto tienen que verlo de esta manera. Y el proceso de planificación no solamente va a terminar desde el momento que lo ejecutamos, sino que nosotros siempre tenemos que ir comparando a través del control la planificación establecida para poder monitorear la ejecución previamente realizada. Y un proceso de iniciación, básicamente de organización, nosotros lo que hacemos aquí es establecer recursos, establecer a nuestros recursos humanos, quiénes van a hacer qué y con qué recursos básicamente. Y una vez que tenemos claro todo esto, empezamos a ejecutar la planificación e ir comparándola a través de un proceso de control.
Ya cuando nosotros terminamos de ejecutarla, nosotros tenemos este proceso de terminación que básicamente va a ser medir los resultados en cuanto a lo planificado y en cuanto a lo obtenido. Ejemplo, lo que yo quería era generar un 5% de ventas anuales. Al cabo de año yo voy a ver si es que he incrementado mis ventas en un 5%. Entonces, ¿qué pasa si solamente logré un 3%? Entonces tengo menos un 2% del cumplimiento de mis objetivos. Y ahí es donde yo comparo lo planificado, que estimaba que sea un 5%, con lo terminado que he tenido, básicamente solamente un crecimiento de un más 3%. Entonces, este nivel de actividad en torno a los procesos de planificación tiene que estar sumamente claros en cuanto a duración, extensión y demás, a lo largo de que desde que se planea, se ejecuta, se controla y se compara los resultados, ¿sí? Todo este proceso nosotros lo plasmamos a través de esta gráfica. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos en claro todos estos procesos de planificación, también tenemos que considerar el tipo de proyectos en los cuales hacemos referencia en la planificación, ¿sí? Tenemos dos tipos de proyectos, el interno y el externo. Ahora, hay que empezar a ver si nuestro proyecto es grande y es complejo. Y básicamente, si es complejo, nosotros tenemos que considerar que el cumplimiento del proyecto como tal siempre se va a dar si nosotros trabajamos en conjunto todas las etapas pertinentes dentro de la planificación, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de un proyecto interno, nosotros desarrollamos estas 5 etapas. Analizamos el proyecto, determinamos las opciones que tenemos para desarrollar el proyecto, la selección de la opción más conveniente, que básicamente sería la formulación ya de nuestro proyecto detallado, la planificación de las acciones que vamos a desarrollar en ese trabajo, que todos estos 4 puntos van a estar dentro de una fase de planificación primeramente. Luego tenemos el desarrollo de realización, que sería la fase de realización o ejecución o dirección, y finalmente tenemos la entrega o puesta en marcha. Si nos vamos a un proyecto externo, nosotros dividimos esta planificación en 3 puntos. Primero, la elaboración de la oferta, la adjudicación del contrato, porque nosotros, si estamos hablando de externo, podemos trabajar empresa a empresa. Entonces, lo que tenemos, organización a organización. Entonces, de por medio siempre va a existir este contrato. Luego, la planificación detallada de la obra, que es lo que nosotros vamos a hacer una vez conseguido ya este contrato. Y una vez que todo esto esté claro, firmado y demás, ya nos vamos por el desarrollo y la realización, y finalmente nosotros tenemos que tener una fase de entrega o puesta en marcha, ¿sí? Por tanto, veámoslo de que nuestra empresa es de una constructora. Entonces, lo que queremos es agarrar un proyecto de la alcaldía. Entonces, la alcaldía va a lanzar la propuesta, que manden las propuestas, las licitaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es elaborar una oferta, ¿sí? Una vez que a nosotros nos hayan elegido como la empresa seleccionada, lo que hacemos es adjudicar nuestro contrato y ya planificamos a detalle la duración, los recursos, etcétera, para la obra. Una vez que todo esto ya está claro entre empresa y alcaldía, nosotros empezamos a ejecutar nuestra obra. Y nuestra obra tiene un lapso de duración que tiene que llegar a ser la misma que nosotros hemos colocado en nuestra planificación, que va a llegar a ser la entrega, ¿sí? Yo qué sé, quizás dura 5 meses, entonces la fecha de entrega va a ser hasta 5 meses. Y la alcaldía, al cabo de los 5 meses, lo que va a hacer es ver y verificar el avance que hemos tenido de acuerdo a lo establecido. Si lo vemos de esa manera, es un poco más sencillo de entender, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, la planificación va a variar en cuanto a las fases o a las etapas que tiene que desarrollar. En el proyecto interno nosotros le damos mayor planificación, si se dan cuenta. En un proyecto externo nosotros lo hacemos un poco más sencillo porque no depende solamente de nosotros, hay que considerar esto. En un proyecto externo ya tenemos que entender la relación con otra organización, ¿sí? Por tanto, una vez que nosotros tenemos clara esa diferencia, vámonos por las etapas del desarrollo de la planificación.
Si ven, esto llega a ser exactamente lo mismo, nada más que es más detallado. Hace rato teníamos 4 pasos, ahora tenemos 10 pasos, ¿sí? Donde la etapa principal llega a ser el promotor. El promotor básicamente lo que va a hacer es exponer ideas y deseo de resolver el problema por medios informáticos, ¿sí? Entonces básicamente el promotor lo que va a hacer es crear un documento que va a recoger como que el anteproyecto y va a llegar a ser aprobado, ¿sí? Entonces el promotor es quien inicia con la idea básicamente, ¿sí? Entonces realiza el anteproyecto y busca la aprobación de la dirección o el comité correspondiente para la aprobación de ese proyecto. Y luego nos vamos a una segunda etapa que sería el estudio de oportunidad, que básicamente aquí lo que nosotros hacemos es ya concretar los objetivos y aportar más características, plazos, costos y medios o recursos a utilizar para el proyecto establecido por el promotor. Entonces el estudio de oportunidad básicamente nos va a permitir ver los objetivos y los resultados que nosotros vamos a pretender ejecutar con ese proyecto, los plazos que vamos a marcar, los costos y los medios, ¿sí? Y una vez que nosotros ya tenemos detallado el proyecto básicamente y todas estas características, tenemos que designar un jefe de proyecto. Y este jefe de proyecto básicamente va a permitir desarrollar todo el contenido del proyecto, su análisis funcional, las cargas de trabajo y la metodología que vamos a llegar a utilizar para cumplir con este proyecto, ¿sí? Normalmente el promotor llega a ser el jefe de proyecto porque es quien prepara y marca y designa el proyecto como tal, ¿sí? Vámonos a una cuarta etapa. Aquí el jefe de proyecto ya marca tiempos, cargas laborales, etc. ¿sí? En una cuarta etapa nosotros lo que hacemos es determinar volúmenes, cargas de trabajo, calendario y medios a utilizar, que básicamente van a ir en función a lo que el jefe de proyecto va a ir definiendo, ¿sí? Entonces en esta etapa básicamente lo que nosotros hacemos es dar lugar al contrato formal entre cliente y usuarios a través de diferentes especificaciones. Aquí planteamos todas estas opciones, sin embargo aquí cerramos y afirmamos contratos, ¿sí? Luego nos vamos por un análisis orgánico que básicamente llegan a ser las especificaciones de la programación del programa, del proyecto, y nos vamos a una sexta etapa que sería la aplicación y pruebas. La aplicación y pruebas básicamente no llega a ser una ejecución total, sino llega a ser una ejecución de prueba. ¿Cómo es que nos iría si es que hacemos esto? Y así nosotros vamos a obtener lo que sería la recepción provisional, dando lugar ya aquí, ya que hemos tenido una prueba, aquí nosotros ya damos un manual establecido, un procedimiento establecido a todas las personas que van a participar del proyecto para poder desarrollar a cabalidad con la planificación. Una vez que nosotros tenemos la recepción provisional, lo que hacemos es ejecutar nuestro proyecto. Al ejecutar nuestro proyecto, nosotros lo tenemos que controlar constantemente a través de la entrega de diferentes balances. Y estos balances van a ser marcados a un futuro a través de una auditoría, que básicamente nos va a permitir comprobar si es adecuado o no introducir nuevas modificaciones para el cumplimiento del proyecto como tal en base a las oportunidades seleccionadas en una segunda etapa, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos que empezar a ver todas estas etapas en estas 7, ¿sí? Primero decidimos el proyecto, que sería el punto 1 y 2. Luego determinamos el jefe del proyecto, que llegaría a ser el punto 3. Luego negociamos los objetivos, que llegarían a ser el punto 4 junto a el punto 4, y la preparación llegaría a ser el punto 4, el punto 6 y el punto 7, ¿sí? Todos estos llegarían a ser parte de la preparación. La ejecución llegaría a ser la puesta en marcha, que sería el punto 8, la información, que sería el balance, y el 10, que sería el control, la auditoría, ¿sí? Entonces, estas etapas nosotros los dividimos en 7 fases. Vuelvo. Decisión del proyecto es la etapa 1 y 2, promotor y estudio de oportunidad.
Nombramiento del jefe del proyecto es el punto 2, ¿sí? Negociación con los objetivos llegaría a ser el punto 4. El punto 5, 6, 7 llega a ser parte de la preparación porque nosotros hacemos las pruebas, más no ejecutamos. Hacemos las pruebas para luego marcar un procedimiento de ejecución y el punto 5 llegaría a ser la puesta en marcha, que sería el punto 8. El balance es el punto 6, información, y el punto 7, control, llegaría a ser el 10 con las auditorías. Entonces, estas 10 etapas nosotros lo plasmamos en estas 7 fases para la gestión del proyecto, ¿sí? Por tanto, primero, ¿tienen dudas hasta aquí, chicos, chicas? Esto es así como que medio complicado, pero si ya lo plasmamos en lo que serían estas fases, es muchísimo más fácil de entender. Y si estas 7 fases nosotros lo llevamos a estos 4 pasos, llega a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí va lo que les decía, que según autores nosotros vamos a incrementar pasos o como que tratar de reducir. Esto es como que un poquitito de lo más concreto que se puede llegar a hacer, y donde nosotros tenemos la planificación, la organización, la dirección y la ejecución, llega a ser más, y el control llega a ser algo más concreto, más específico y más detallado. Sin embargo, aquí nosotros englobamos todos estos elementos y aquí consideramos muchísimos más elementos aún, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la fase de gestión de proyecto, tenemos que ver por qué es importante planificar, por qué es importante la planeación dentro de la empresa. Primero, la planeación siempre va a estar muy relacionada con la tecnología, favorecido por la informática. Cuando nosotros hablamos de informática, pueden llegar a ser software y hardware, ¿sí? Software, que llegarían a ser los programas, y hardware, que sería el equipamiento de la tecnología, básicamente, ¿sí? Entonces, esta tecnología tiene que estar integrado siempre desde un nivel superior hasta el nivel inferior. Si mi nivel superior utiliza tecnología de punta, pues mi nivel inferior también lo tiene que utilizar. Y todo esto se va a dar en base a los cambios del mercado y de la sociedad como tal. Por tanto, tenemos que ir anticipándonos y adecuándonos a estos cambios, ¿sí? Y habíamos dicho que la sociedad básicamente actualmente está cambiando solamente a través del desarrollo tecnológico. Por tanto, la organización tiene que considerar estos 3 elementos como indispensables para después planificar. Por tanto, toda esta informática, esta tecnología nos va a permitir a nosotros generar, almacenar, procesar y transportar la información hacia el personal, desde un nivel superior hasta un nivel inferior. Aquí una flechita más coloque para que entendamos, ¿sí? Entonces, genera, almacena, procesa y transporte información para el personal, ¿sí? Y esta información nos va a permitir a nosotros conocer las habilidades de nuestro personal. Vamos a poder coordinar el trabajo y las acciones de nuestro personal, y constantemente vamos a poder realizar una capacitación estratégica de nuestro personal, ¿sí? Normalmente el nivel superior es quien se encarga del nivel medio y del nivel inferior en cuanto a coordinación y capacitación estratégica, ¿sí? Esto siempre va a ir de la mano entre los 3 niveles, porque si nosotros no capacitamos a nuestro personal sobre la nueva tecnología que tiene que utilizar, no va a poder cumplir pues con los objetivos que nosotros habíamos planeado previamente, ¿sí? Entonces, cabe resaltar que la planeación no simplemente es el cumplimiento de los objetivos planteados o de realizar predicciones correctas de qué es lo que puede pasar al futuro, sino que tenemos que hacer nosotros es transformar a nuestro personal, adaptarlo y adecuarlo a lo que nosotros queremos lograr para poder desarrollar a cabalidad todas las acciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resumen básicamente de esto? ¿Sí? Ya como conclusión, para cerrar toda esta introducción de la planificación, es que si nosotros como empresa queremos plantearnos objetivos realistas, entonces tenemos que planificar. Nosotros fijamos objetivos y fijamos las formas del cumplimiento de estos objetivos, ¿sí?
Y básicamente también tenemos que coordinar a nuestros recursos para poder cumplir con nuestros objetivos y plantearnos un periodo que sí sea adecuado, flexible en cuanto a nosotros estamos desarrollando las actividades. Pero ejemplo, ¿qué pasa si yo planeo algo, pero a medida que pasan las cosas no sale tal cual? Por ejemplo, el semestre, ¿sí? La UNITEB ha establecido la duración del semestre desde el 1 de marzo, yo que sé, hasta el 6 de junio, ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Desde el 13 de marzo hasta, por lo menos, pongamos, hasta el 31 de abril, se han suspendido las clases por este tema del virus, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros como empresas si ya habíamos planificado nuestro calendario académico por estas fechas? Lo que está acá, nos anticipamos y nos adecuamos a estos cambios. La planeación no es algo cerrada, es algo flexible. ¿Qué quiere decir? Que si existen cambios en este proceso de planificación, que lo que nosotros habíamos anticipado no se cumple en totalidad, entonces tenemos que trabajar inmediatamente para que podamos adaptarnos a este nuevo cambio y continuar con nuestra planificación. Vuelvo a lo mismo. Nosotros hemos tenido actualmente el tema de las clases virtuales. Nos ha tomado 3 días, que sería jueves, viernes y lunes, si no me equivoco, retomar nuestras clases. A diferencia de los problemas que hubo el año pasado, que nos tomó más de un mes recuperar todas nuestras clases, ¿verdad? Entonces ven la diferencia entre un mes a 3 días. Y 3 días que básicamente nos han permitido a nosotros como docentes prepararnos, preparar nuestro material, capacitarnos en esto de las clases virtuales y ustedes como estudiantes también tratar de integrarse a esta metodología de enseñanza y aprendizaje virtual, que no es lo mismo que una presencial, pero llega a asemejarse bastante. Entonces, cuando nosotros ya estamos anticipándonos y adecuándonos a este cambio inesperado, nuestra planificación obviamente va a cambiar en cuanto a procesos y actividades, pero el objetivo final no va a cambiar. Nuestro objetivo sigue siendo culminar el semestre, sigue siendo el mismo, pero cómo es que nosotros vamos a llegar a cumplir con este objetivo. Las acciones sí han cambiado. Ya no damos clases presenciales, ahora damos clases virtuales, pero esto también nos va a permitir la consecución de nuestros objetivos finales. Por tanto, la planificación básicamente es un esfuerzo constante por todo el personal, ya sea de nivel superior a nivel inferior, que básicamente si nosotros revisamos periódicamente la ejecución de estas actividades, las controlamos y las modificamos con acciones correctivas si es que hay algún error, nosotros vamos a prevalecer en el tiempo. Y eso es lo que tiene que lograr una organización. No por nada Coca-Cola es una marca que pucha está añadas y añadas y añadas y sigue siendo la número 1 a nivel mundial. La única empresa número 1 a nivel mundial, bueno, en cuanto a bebidas, ¿no? Porque luego tenemos a otras también. Entonces yo creo que Coca-Cola hace una planificación muy estratégica y que se va cambiando de acuerdo a los sucesos de la sociedad y del mercado como tal, y adapta sus planes a través de acciones correctivas para mejorar todo este proceso y seguir perdurando en el puesto número 1 de bebidas gaseosas, ¿sí? Por tanto, esto llega a ser todo el tema de planificación, ¿sí? Hasta aquí, muchachos, ¿tienen dudas? ¿Dudas? No, Lisa. No es tan complicado si se dan cuenta. Ya, entonces, como les estaba diciendo, creo que Tati no escuchó todo. A partir del lunes son los parciales, entonces yo creo que cada docente les va a ir avisando qué fechas son. Yo espero avisarles hasta mañana jueves, a más tardar en la noche, quizás ya nuestro rol de exámenes como tal. Otra cosita más que les dije es que la clase del viernes está en veremos, dependiendo de lo que diga el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, igual le voy a avisar. Repito, si el Ministerio de Trabajo suspende el feriado, tenemos clases normales. En caso que continúe el feriado como siempre, entonces nosotros suspendemos nuestras clases. Ya no vamos a tener más avance teórico, vamos a tener puras
resolución de dudas, reposiciones, etcétera, ¿sí? En caso que no, igual voy a empezar a plantear, en caso que no haya muchas dudas, voy a planificar en la plataforma alguna actividad para que desarrollemos igual en nuestro horario de clases, ¿sí? Todas las presentaciones están en la plataforma y son estas 7, ¿sí? Parece harto, chicos, pero no es mucho si se van dando cuenta. Entonces lo que quiero ahorita es que entre nosotros definamos muy bien los temas que vamos a desarrollar en nuestro examen, ¿sí? Por ejemplo, nuestro primer tema básicamente era la empresa como sistema y hemos tenido la introducción a lo que sería la teoría de sistemas, ¿sí? Esa es la primera presentación. La segunda y la tercera básicamente son muy relacionadas con el entorno general y con el entorno específico. Luego están los sistemas que conforman la empresa. Ya cuando hemos terminado este tema. Luego nuestro cuarto tema sería los sistemas que conforman la empresa, junto al quinto, que básicamente esta quinta era las exposiciones y es la misma presentación, solamente que he agregado un poquito más de información para que puedan leer, ¿sí? O sea que la 4 y la 5 son exactamente lo mismo. La 6 es todo lo que hemos avanzado en la anterior, que sería la introducción a la planificación, y el 7 es el proceso de planificación. Ahora, yo necesito conversar y quedar muy bien con ustedes. Para mi planificación del plan global, su primer parcial básicamente era hasta aquí, los sistemas que conforman la empresa. Pero como ya hemos pasado igual la fecha que ya estaba antes los exámenes parciales, hemos avanzado 2 temas más. Mi pregunta es, ¿quieren que el examen hagamos hasta acá o solamente hasta los sistemas que conforman la empresa? Que ahí básicamente sería el sistema administrativo, jerárquico, todo eso que habíamos avanzado en la anterior clase. Entonces necesito saber qué es lo que opinan ustedes. Hasta aquí sería el 4 en realidad, estas cuatro presentaciones, ¿sí? Aquí hemos visto el metas y valores, el psicosocial, el administrativo, el tecnológico y el estructural. Aquí hemos llegado a ver lo mismo que el entorno general y específico, solamente considerando a los factores más relacionados al entorno. Y aquí hemos visto básicamente la teoría de sistemas como tal. Entonces necesito saber sus opiniones, chicos. ¿Qué hacemos para nuestro examen? Chicas, chicos. ¿Me han entendido? Creo que no me han entendido, ¿no? Fácil. ¿El examen lo hacemos hasta acá o lo hacemos hasta el tema 4, que básicamente eran los sistemas que conforman la empresa? Así de sencilla es la pregunta. ¿Hasta el tema 4 o hasta el tema 7? Yo opino que quede hasta la 4. Hasta el tema 4. Sara, Tati, ¿qué opinan ustedes? Hasta la 4 porque tenemos varios exámenes y nos tenemos que preparar igual. Ya. Entonces estamos quedando en conjunto que nuestro examen va a ser hasta el tema 4. Hasta los sistemas que conforman la empresa, ¿sí? Por tanto, desde hoy día hasta la fecha que nos planteen el examen, lo que vamos a hacer es repasar todos estos 4 temas. Ya no vamos a avanzar más, ¿sí? Repasamos estos 4 temas y vamos a ir haciendo prácticas, como les decía, en la plataforma. Por tanto, no va a ser todo por Meet, sino que también, yo creo que por Meet va a ser unos 15 o 20 minutos para resolver dudas y después, dependiendo a la cantidad de dudas igual que ustedes tengan, y luego vamos a plantear una actividad en plataforma, ¿sí? Es así como nosotros vamos a cumplir con nuestras horas académicas semanales hasta que nos planteen el día del examen. Ahora,
Dijeron como propuesta que supuestamente el día que ustedes tengan examen de una materia no van a tener más clases. Entonces eso todavía está en veremos. No han asegurado absolutamente nada. Y eso más que todo era para bajarles a ustedes la carga académica que se les va a dar, porque igual va a ser su primera experiencia dando exámenes virtuales y demás, que es inclusive muchísimo más fácil, chicos, que los exámenes presenciales, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones yo les voy a avisar en nuestra próxima clase. Ya saben, la del viernes está en veremos, pero yo les voy a avisar. Pero ya saben, si el Ministerio de Trabajo suspende el feriado, entonces pasamos normal. En caso que continúe el feriado, nosotros pues no pasamos clase. Sí, de todas maneras les voy a avisar. Otra cosa, en el foro solamente me ha respondido, ahorita voy a ver, me ha respondido Sara, me ha respondido Michael, me ha respondido Héctor, que bueno, no puede asistir a las reuniones de Mitel. Y si no me equivoco, Tati también. Y Rosy. Pero no me ha respondido todos, más bien ahorita vamos a ver. Ojo que ese foro ya está cerrado. Otra cosa, Erwin, ya te conectaste. Te pedí que porfa me escribas. Ah, no, ya se salió, ¿no? Ya no está. Ni modo. Si puede, le dije que se contacte conmigo de manera privada para que veamos cómo es que vamos a hacer sus trabajos, pero no me escribió ni nada. Entonces, si puede, si le hablan, díganle por favor. Eso sería, chicos. No sé si es que tienen alguna otra duda más. Todos los temas los va a enviar a la plataforma para que podamos estudiar si es que, o sea, si es que llegaría a ser feriado. Todas estas presentaciones ya están en la plataforma. Les voy a mostrar ahorita. Sí, todas las presentaciones ya están en la plataforma. Entonces no hay ningún problema. Lo ideal es que mientras que avancemos, igual ustedes estén tomando apuntes, ¿no? Pero todo ya está en la plataforma hasta lo que hemos avanzado hoy día. Les voy a mostrar más bien eso. Y en caso que el viernes haya feriado normal, no, pues, o sea, no les voy a dejar tarea, nada, ¿no? Porque igual es su día libre, descansaremos, porque yo creo que se deben estresar un poquitito más con estas clases. Entonces, de igual manera, para este viernes no tiene ninguna tarea, solamente es avance, no tiene ningún tipo de trabajo, nada, solamente quería hacer el avance teórico, ¿sí? Entonces, ustedes entran a la plataforma y aquí está. Esta es la diapositiva 1, la diapositiva 2, y aquí está la diapositiva 3, la diapositiva 4, ¿sí? Entonces, aquí estarían estas 4 diapositivas, que básicamente son estas, ¿sí? Tienen también la de planificación, que es la que hemos avanzado en la anterior clase, y esta que es la de hoy día, la que les he mostrado hoy día, ¿sí? Aquí está el foro, les voy a mostrar quiénes han participado. Entonces, eso sería, chicos. Aquí ya está todo y ya están según a las fechas que hemos ido avanzando, tal cual está aquí. Sí, directamente les van a redireccionar a las diapositivas. Entonces, ustedes ya tienen el contenido para ir avanzando. ¿Qué es lo que quiero? Que para nuestra próxima clase ustedes ya revisen todo o revisemos por temas, yo que sé. Entonces, quiero que me traigan dudas, sí o sí dudas, porque si no me traen dudas, sí, yo voy a asumir que está todo claro, que han entendido todo, entonces que van a dar un buen examen, ¿no? Y lo ideal es que nosotros demostremos que sí están funcionando las clases a través de nuestras notas. Entonces, por favor, necesito que sí os traigan sus dudas. Su única tarea va a ser por el momento leer, repasar y ver qué es lo que no entienden. Y una vez que ustedes nos volvamos a conectar en la próxima clase, vamos a ir repasando con estos 4 temas. Ya no vamos a avanzar nada, solo vamos a repasar estos 4 temas. ¿Sí? Aquí está lo del foro. Participó Sara. Participó Michael, participó Tati, participó Héctor y Ramiro. Faltan Rosy,
Ervin y bueno, otros dos compañeros que no sabemos qué será de ellos. Lice, yo le he presentado, respondido a las preguntas. A ver, tal vez aquí está. ¿Cuándo respondiste? A las 8 creo, ayer. Mm, Me respondí, Lice, estaba ahí. A ver, lo voy a buscar yo ahorita. a ver, tal vez ha respondido en la de Ramiro porque aquí tiene una red. Sí, Rosy, está en el de Ramiro. Aquí está el tuyo. Entonces, eso sería, chicos. Yo ya voy a ir calificando todas sus tareas y demás para ya empezar a avanzar el tema de sus notas del primer parcial. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda. Chicos, chicas, Ligen, dime. ¿será que podría darnos un cuestionario o algo para tener idea de cómo va a ser el examen? Ya, sí, si les parece, les puedo armar un cuestionario. No hay ningún problema. Y sobre eso vamos desarrollando las dudas, pero de todas maneras igual quiero que me traigan dudas. Sí, buena idea, voy a desarrollar ese cuestionario para que ustedes tengan ya como la base de qué cosas entrarían en su examen. Entonces me voy a anotar para no olvidar. ¿Sí? ¿Algo más que quisieran decir, muchachos? ¿Muchachas? Muy calladitos son, necesito que hable. Ya, entonces, si no hay ninguna duda, chicos, ya eso sería todo y yo les aviso del viernes, en caso que el viernes suspendamos, directamente hasta el próximo miércoles y mañana en la noche máximo espero que ya me manden el rol de exámenes y yo inmediatamente les voy a avisar la fecha de nuestro examen, ¿sí? Entonces cualquier cosa por el WhatsApp, dudas, ya saben igual, si es algo personal me hablan directamente a mi privado, ¿sí? Si no hay más dudas, Está bien. entonces eso sería todo, chicos. Gracias, que tengan un buen día y cuídense. Hasta luego, Lice. Chao, chao, Tati. Hasta luego, Lice. Chao, Sara.